de la marihuana en el caso específico de los adolescentes. Aldo, bienvenido. Platícanos. ¿Qué es lo importante de la marihuana en relación a los jóvenes? Estas personas tendrán sus motivaciones, han hablado de ellas, pero tal como sucede con otras sustancias que también son lícitas, los médicos nos tenemos que dedicar a dar toda la evidencia que permita a la gente saber si hace uso o no de esa sustancia. Estoy hablando de sustancias como el alcohol, que produce la gran mayoría de los accidentes en gente joven en nuestro país, o estamos hablando también de otro tipo de sustancias lícitas, como el cigarro, por ejemplo, que están ahí, están en el mercado, son lícitos. Y los médicos, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, los médicos nos dedicamos a estudiar los efectos de esas sustancias sobre el cuerpo. Este es el caso de la marihuana. Nosotros fuerte y querido, lo vamos a seguir diciendo porque hay toda la evidencia científica, es decir, toda la investigación científica que nos habla de que el uso de la marihuana en los adolescentes es muy frecuente. Cada vez son más los adolescentes que utilizan marihuana, pero hay muchas consideraciones que tenemos que hacer. La primera de ellas es que si tú piensas un poco en cómo se desarrollan los adolescentes, hay una época en los adolescentes en que les crecen más las manos que las piernas, que los brazos, y entonces los adolescentes aparecen así como desproporcionados, ¿no? Esa es como la imagen típica que todos tenemos, porque el cuerpo se desarrolla en diferentes momentos. Lo mismo que sucede en el cuerpo, nosotros podemos verlo en el cerebro de los adolescentes. El cerebro de los adolescentes, bueno, desde el nacimiento, va sufriendo una serie de maduraciones que se dan en diferentes momentos y no en todas las áreas. ¿Por qué nos preocupa el uso de sustancias en la adolescencia? Porque en la actualidad sabemos que el cerebro de una persona termina de desarrollarse bastante más avanzada la etapa de la adolescencia. Por ahí de los 24 años es cuando podemos decir, este proceso ya se completó. ¿Hasta los 24, Aldo? Hasta los 24 años. Había gente que el fin de semana me decía, no, bueno, 18, pero gente no especializada, ojo, papás. Claro. Tenemos la idea de que cuando ya podemos votar, ya podemos fumar también, ¿no? No es así. No, yo creo que ahí es donde viene la gran aportación, pues, de lo que las neurociencias nos dicen. El lóbulo frontal, que es esta parte del cerebro que tenemos exactamente al frente de nuestra cabeza, es el que más tarda en desarrollarse. Específicamente en el lóbulo frontal se dan muchas actividades relacionadas con la toma de decisiones, la integración de información, la voluntad de hacer cosas, y también es una puerta de entrada hacia los centros en donde se controla el estado anímico. Entonces, esta área del cerebro, en específico hay una zona que se llama prefrontal, esta área del cerebro es la que más tarda en desarrollarse. ¿Qué nos preocupa a nosotros de la marihuana? Que justamente ciertos metabolitos, es decir, ciertas sustancias que no alcanzaron a salir del organismo, pueden en algunas personas irse acumulando en esta área del cerebro, y son estos los responsables que nos den lo que tú me vas a entender muy claramente cuando yo te diga el estilo Pacheco de ser. Sí, claro. Estas personas lentificadas, estas personas para las que todo es relativo, agarra la onda, etcétera. Esto que conocemos como la forma pacheca tiene que ver mucho con esos depósitos que no se pudieron expulsar del cerebro y que en algunas personas, insisto, pueden irse acumulando y producir este efecto. Ahora, lo importante también de la marihuana en los adolescentes, y esto se menciona ya a veces como un lugar común, es que
convierte en la puerta de entrada para el uso de otras sustancias. Y en este sentido es como se va como minimizando. Se va minimizando, decir, bueno, pues sí, pero solo voy a utilizar marihuana. Sí, al fin que es mota, ¿no? Al fin que es mota y es totalmente natural. Bueno, pues esta sustancia que es totalmente natural todavía no la conocemos por completo. Tiene muchas sustancias dentro de sí y no conocemos los efectos de ellas. Algunos sabemos que pueden ser efectos benéficos sobre el control del dolor. Otros son estos metabolitos de los que yo te he hablado, estas sustancias que se van acumulando por ahí en el cerebro. A ver, ahí te tengo que detener tantito porque no puedo dejar pasar esta provocación que lanzaste. El cerebro no se termina de desarrollar sino hasta más o menos a los 24 años de edad. Sí, más o menos. Ojo con eso. Sí. 2. Cualquier sustancia que le metas a tu cuerpo, entre ellas cigarro, alcohol, que hoy lo tienen al alcance los chavos, legal o no legal, hoy finalmente lo tienen al alcance, es altamente destructiva porque hay ciertas zonas del cerebro que no han terminado de formarse. Y estos elementitos que tú les llamaste, ¿cómo? Que se van a, los metabolitos. Ajá, sí. Estas que forman parte de estas sustancias se alojan en esas partes del cerebro. Exactamente. Y los dejan en estado pacheco pues de por vida, porque es con lo que se complementa la formación del cerebro. Pero, ¿y qué pasa con un adulto entonces? ¿Es menos alto el riesgo? Sí, porque en el adulto se supone que ese proceso de maduración ya terminó. Y puede darse este fenómeno de acumulación o no. Eso es como muy claro. Y a veces cuesta mucho trabajo cuando las personas generalizan. El alcohol es malo, pues quién sabe, porque hay algunas personas que toman hasta los 96 años y se mueren porque lo atropellaron, o igual que el cigarro. Hay para todas las drogas hay una cierta vulnerabilidad en las personas. Algunas personas van a desarrollar una adicción, otras personas pueden seguir utilizando las sustancias sin ningún efecto. Y creo que ese comentario lo hemos oído en todas partes. Todas las personas que te dicen, no, bueno, pues mi abuelito se murió de 94 años con un cigarro en la mano, pues eso es total y absolutamente cierto. Muchas personas no tienen la vulnerabilidad, mientras que otra persona que fumó 10 años se le va a desarrollar un cáncer de pulmón que lo va a matar justamente de eso. O aquel que le da cirrosis y nunca tomó. Aquel que le da cirrosis cuando tomó poquito. Por ejemplo, en el caso de la cirrosis es muy interesante cómo en los europeos pueden tomar muchas más cantidades de alcohol que nosotros en México, que tenemos el mestizaje y en donde se ha demostrado que ciertos genes indígenas, ¿no?, de los oriundos de nuestro país no tienen la capacidad de metabolizar el alcohol y nuestra gente desarrolla cirrosis con mucha más rapidez. Es lo mismo con la marihuana, ¿sí? En donde no sabemos quién va a desarrollar esa dependencia o quién va a desarrollar efectos. Porque aquí hay un gran tema que es, yo creo que el que se ha convertido como en la tierra de nadie. Se habla del consumo con fines recreativos, pero pues yo no se ha definido con precisión qué es el uso recreativo o cuál es la cantidad para hablar de un uso recreativo. Para ti, salir a cenar con tus cuates y tomarte 2 copas de alcohol, yo creo que podrían ser un uso recreativo. Si te tomas 2 botellas o 3 botellas, pues yo no sé tú qué es lo que entiendas por recreativos. Sí, hay gente que para ellos el nivel recreativo es pues ponerse hasta atrás. O sea, hasta atrás, exactamente. Entonces, esa parte no la hemos terminado de definir. ¿Cuál es el uso recreativo de la marihuana? No lo sabemos. 1 toque, 2 toques, 1 churro, 3 churros. Ahí es en donde entramos a esta parte tan delicada. Sobre todo, creo que lo que más nos preocupan es los jóvenes. Mira, yo lo he estado repitiendo en las últimas semanas. ¿Cuál es la cantidad de adolescentes que tenemos en México? Si tú tomas en cuenta que en México, entre los 10 y los 19 años de edad, en este país
existen aproximadamente 23 millones de adolescentes. Es decir, una quinta parte de este país está compuesta por adolescentes, y muchas de las políticas que tenemos que dirigir, yo se los he dicho incluso a los políticos, ¿no? Pues son ahí la tierra fértil en donde lo que tú cultives será el resultado de los próximos años. Entonces, pensar que la marihuana es una sustancia totalmente natural y que los adolescentes, es decir, 20 y tantos millones de jóvenes en nuestro país podrían utilizarlo sin riesgo, es lo que hace que nosotros prendamos las señales de alarma y decir, ojo, vamos a entrar en la discusión, pero vamos a presentar toda esta evidencia en los adolescentes. Bien, el mensaje está muy claro. Aldo, yo te agradezco muchísimo que podamos platicar hoy. Jóvenes, niños, adolescentes, 24 para abajo, ni de broma. Ligarse al consumo de la marihuana. Evidentemente esto tiene sus efectos también con otro tipo de sustancias como el alcohol, el cigarro u otras drogas más graves, pero y el tema de los de 24 para arriba, por ponernos una línea, digamos, entre un tema y otro, ya lo discutiremos en otra ocasión. Es importantísimo el mensaje que nos estás dando para las autoridades, para los padres de familia, las escuelas, los mismos jóvenes, por supuesto, y pues para quienes están involucrados en toda esta enorme discusión, los políticos, quienes toman las decisiones fundamentales en estas áreas de nuestro país. Aldo, muchas gracias. ¿Quieres agregar algo? ¿Te quedaste con algo atorado? Pues mira, podemos seguir hablando mucho tiempo de este tema, que da para mucho más. Bien. Pero me quedaría con esto último que mencionaste. Yo creo que tenemos que entrar en un proceso de discusión a todos los niveles. Y hablar, por ejemplo, como lo que estamos haciendo ahorita, ¿no? En los medios de comunicación, y sobre todo despertar en la gente, decir, a ver si lo que dice Aldo Suárez es cierto, e ir a los buenos lugares, en internet, en todos esos lugares, para que la gente se informe, y no solo sea una cuestión de me late, a mí se me hace, yo no he visto, sino que entremos a esta discusión con los mejores elementos. Y quedémonos también con la idea, de como bien nos explicaba nuestra experta en límites, en niños y adolescentes, Chayo Busquets, si tenemos hoy problema para hacer que un niño, o para controlar el berrinche de un niño de 2 años, si tenemos problemas para hacerlos que se duerman a determinadas horas y cumplan con sus tareas en la escuela, si tenemos problemas para hacerlos que respeten las reglas de la casa y tiendan su cama, etcétera. Imagínate cuando entremos a este tema. Imagínense cuando llegue el momento de poner límites y orden en la educación de nuestros hijos, llegando a temas de una mayor altitud. Aldo, lo dejamos en puntos suspensivos y te tomo la palabra de que retomemos el tema, si tú me lo permites. Cuando tú quieras, será para mí un placer. Es un honor. Muchas gracias, Aldo. Adiós, Mariano. Saludos a tu auditorio. Gracias. Aldo Suárez es el director médico del Instituto de Neurociencias, Investigación y Desarrollo Emocional. Es alguien que, por cierto, en este tema tiene estudios muy